Silvestre Villegas es doctor en Historia por la Universidad de Essex, Gran Bretaña. Es investigador titular de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y catedrático de las Facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias Políticas de la misma UNAM. Es miembro de varias asociaciones, entre ellas la Asociación Internacional de Estudios sobre la Reforma, la Intervención Francesa y el Segundo Imperio, y también de la Texas State Historical Association, y entre sus publicaciones mencionaré ahora Deuda y Diplomacia, la relación México-Gran Bretaña, 1824-1884, Ignacio Comonfort, grandes protagonistas de la historia de Puebla, y una antología de la Reforma y el Segundo Imperio, 1853-1867. Y esta tarde el doctor Villegas hablará sobre Miguel Lerdo de Tejada, así que queda con ustedes. Buenas tardes. Me da mucho gusto estar de nueva cuenta aquí en el INERM. Y precisamente para hablar de Miguel Lerdo de Tejada, Corral y Bustillos, por los apellidos maternos. Cuando me invitaron a platicar en este curso de personajes del siglo XIX y siglo XX, originalmente me habían ofrecido Sebastián Lerdo, el hermano menor, uno de los hermanos menores de Miguel, pero platicando con el doctor Ávila le dije que yo consideraba que era más interesante un personaje bastante desconocido a pesar de la ley Lerdo, que es precisamente Miguel Lerdo. Y entonces esa fue la razón por la cual voy a hablar sobre Miguel y no necesariamente sobre Sebastián, a pesar de que ambos hermanos, por ejemplo, trabajaron en distintos momentos bajo la administración de Comonfort, por decirles solamente un caso. Bueno, voy a dar algunos datos biográficos, pero sobre todo lo que me interesa es la postura de Miguel Lerdo como un auténtico liberal en cuestiones fundamentales de comercio y de pensamiento económico. Bien. Su padre fue Juan Antonio Lerdo de Tejada, español del Moro de Cameros en Valladolid, auténticamente español, y como muchas personas cruzó el Atlántico en busca de fortuna, se estableció en el puerto de Veracruz, se dedicó, y ahí van las cosas, se dedicó al comercio. Acuérdense ustedes que Veracruz y Acapulco son los dos únicos puertos autorizados por las leyes de Indias para hacer el comercio interoceánico, ¿no? Y entonces, bueno, el señor Juan Antonio se dedica a vender, a comprar, a hacer alianzas con los diversos casas comerciales que están establecidas en el puerto. Y recuerden ustedes que si bien estaba el puerto, viene la feria de Jalapa, llegan las mercancías a Veracruz y pasan a Acapulco y luego le dan la vuelta al mundo, llegan a Filipinas y de regreso, independientemente de lo que se pudieran esas mercancías llevar a Guanajuato o a cualquier otro lugar. Y como buena parte de estos españoles que llegan, se va a casar con una criolla novohispana, veracruzana, ella era del puerto de Veracruz, que era María Concepción Corral y Bustillos. Van a casarse en el año de 1807. Bueno. Este matrimonio va a tener varios hijos, el mayor Francisco, Ignacio, Pablo, Miguel, Juan, Sebastián, Ángel y finalmente Soledad. O sea, era una típica familia antes de la existencia de las píldoras y la televisión. Y entonces, eso es importante porque
porque Miguel lleva buenas relaciones con su hermano Francisco, con su hermano Ignacio y con los menores Sebastián y Ángel. Eso vale la pena mencionarlo. Y también comencé esta charla con este origen de padre y madre de Miguel Lerdo de Tejada, porque entre los liberales, en una sociedad racista como es la novohispana e igualmente racista como es la sociedad mexicana en el siglo XIX o XXI, ¿no? Recuerden que nosotros no tenemos negros, pero nos cebamos en los indios, ¿no? Somos una sociedad racista como cualquier latinoamericano, si no pregúntenle a los guatemaltecos o a los peruanos si no son racistas, ¿no? Esto es interesante porque en el grupo liberal va a haber, como les decía yo, gente que proviene, que los llamaríamos criollos, a pesar de que ya en tiempos republicanos son simplemente ciudadanos de una república, la República de los Estados Unidos Mexicanos, República Federal. Y entonces tenemos a personas como los hermanos Lerdo, como Manuel Paino, como José María Iglesias, que formarían parte precisamente de esa élite criolla, frente a otros liberales de orígenes más humildes, como es Ignacio Ramírez, como es Benito Juárez, como es Ignacio Manuel Altamirano, por llamar solamente a otros tres, ¿no? Y entonces, bueno, eso es importante en este punto. Bien. Miguel Lerdo de Tejada va a nacer el 6 de julio de 1812 en el puerto, y hay pocos datos realmente, lo que se ha conseguido ver, hay pocos datos de su niñez, pero por la posición económica desahogada de la familia, lo más probable es que las primeras letras de Miguel como de sus hermanos hayan sido con preceptores privados, y posteriormente, no había de otro en aquella época, fuera a dar a algún colegio de alguna orden religiosa. Se menciona, por ejemplo, el caso de un colegio franciscano en Veracruz. Pero lo que sí se tiene datos es de que el padre, José Antonio, va a ocupar diversos cargos en el municipio de Veracruz, va a ser síndico en varias ocasiones, y al estar en el gobierno local del puerto de Veracruz, seguramente en las conversaciones familiares, los hermanos Lerdo empezaron a ver todas las cuestiones que es el gobierno de lo micro, que es precisamente el municipio. Basura, desagüe, impuestos locales, empleos a nivel local, etcétera, etcétera. Y entonces lo que se ve muy claramente es que Miguel Lerdo, cuando ya es grande, sus primeros pininos laborales los va a llevar a cabo precisamente en el nivel municipal. O sea, el conocimiento de la problemática municipal lo trae de familia, y él lo va a aplicar fundamentalmente como síndico en la Ciudad de México. ¿Por qué es interesante el caso de esto que yo le estoy diciendo, del conocimiento de estos temas locales, de estos temas municipales? Bueno, acuérdense ustedes que para los teóricos de la democracia se inicia precisamente en el involucramiento del ciudadano en los asuntos que le competen en su primer círculo, que es precisamente la experiencia cotidiana de donde vive. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando todos nosotros votamos o vamos a votar en el futuro por diputados, senadores, presidente de la República, etcétera, eso es la cereza del pastel.
Pero la educación ciudadana, la educación democrática, se da precisamente en el involucramiento en temas de lo local, ¿no? Eso lo dice no solamente los teóricos franceses, sino también lo va a hacer mucho hincapié aquellos personajes que van a elaborar todo un discurso de la democracia en los Estados Unidos. O sea, si nosotros en la actualidad nos involucramos en lo que nos pasa en nuestra calle, en nuestra delegación y en el Distrito Federal, es, dijéramos, los primeros pasos para pasar a los temas nacionales. Bueno, la familia de Lerdo de Tejada, concretamente su padre, con diversas medidas como síndico, y lo que se va a platicar, y esto es una cosa muy interesante, va a tratar de buscar un equilibrio entre la liberación comercial con una promoción de las actividades industriales propias. Eso puede ser en el caso de Veracruz, pero sobre todo en Jalapa. Ojo, no estoy diciendo libre comercio, estoy diciendo políticas de liberación comercial. El libre comercio es un término que lo podemos utilizar más bien en la actualidad o en el siglo XX, pero esto es más bien lo que se refiere, y es la misma matriz teórica, que es liberar a los productos de importación como a los productos que se elaboran en México y que se van a exportar, de toda una serie de cargas fiscales. O sea, piensen ustedes que los gobiernos de la Nueva España y posteriormente los gobiernos mexicanos, los pocos impuestos que recaban, los recaban precisamente en las aduanas marítimas, en las aduanas fronterizas y, dependiendo de la época del siglo XIX, en las aduanas internas que se ubican precisamente en las garitas de una ciudad. O sea, y eso no es solamente privativo de México, sino que se da también en el caso europeo. Piensen ustedes que quien lo va a resolver muy bien van a ser los diversos principados alemanes con la famosa medida del Zollverein. ¿Por qué es importante esto de las aduanas? Bien, piensen ustedes, eso funciona para Alemania, pero funciona para México. Llega un producto, vamos a suponer, un barco cargado de casimires ingleses al puerto de Hamburgo, o esos mismos casimires ingleses llegan al puerto de Veracruz. A la hora de descargar el puerto, van precisamente a cobrarles un impuesto de entrada, es un impuesto que es un impuesto, además en el caso mexicano es un impuesto federal, y ese casimir que llega a Hamburgo y que finalmente lo van a vender en Baviera, o sea, va del norte al sur, o que entra por Veracruz y lo van a vender en Jalisco, en la ciudad de Guadalajara, va a ir pagando una serie de impuestos en los diversos principados alemanes o en los diversos estados mexicanos, y entonces la prenda que tenía un precio al llegar a Veracruz, cuando llega a Múnich o cuando llega a Guadalajara, tiene un precio mayor porque ha ido pagando una serie de impuestos a lo largo de su tránsito. Y entonces de ahí la idea de hacer solamente un impuesto. Eso es producto de una evolución en el pensamiento económico y finalmente esto no se va a dar sino hasta ya pleno porfiriato, de establecer unos impuestos únicos y no toda una serie de impuestos que se van dando. Ahora, eso que se da en el siglo XIX sigue siendo dijéramos, una misión que no una misión, va a ser más bien dicho un proyecto que va a estar presente a lo largo del siglo XX, no me voy a meter en Honduras, y que en tiempos de Carlos Salinas de Gortari y la llegada del neoliberalismo retoma teóricamente y en la práctica la idea de bajar estos impuestos y hacer ahora sí del libre comercio una herramienta de progreso hasta donde teóricamente se puede hablar, y no nos metemos en Honduras. Bueno, Miguel se va a casar
el 27 de noviembre de 1841 con Mercedes Unquiaga. Y aquí una cosa interesante. Bueno, aquí están los dos presidentes. Bueno, ellos van a vivir en una casa, la casa estaba en la calle del Empedradillo, una buena zona, y esa casa pertenecía a los herederos de Hernán Cortés. Bueno, ¿por qué es interesante este dato? Porque recuerden ustedes que quien va a manejar los bienes de los herederos de Hernán Cortés, concretamente el duque de Monteleone, que es un siciliano, va a ser Lucas Alamán, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que estamos viendo con ello? Y además, el hermano, creo que es Francisco o Ignacio, va a publicar con Lucas Alamán en 1850 un libro conjunto sobre un X, ahorita se me va el nombre, congregación religiosa en la época novohispana en la Ciudad de México. ¿Ello qué quiere decir? Que los nexos de amistad y los nexos de, ¿cómo se llama?, de, en algún momento dado, si no fueran de amistad, por lo menos de entre arrendador y arrendatario, entre la familia Lerdo y Lucas Alamán, son unos nexos que vienen de tiempo atrás. Ahora, con este caso vale la pena señalar lo siguiente. Cuando se dé la ley de desamortización, o ley Lerdo, finalmente, recuerden ustedes, la ley se da en 56, viene en 57, luego viene la Guerra de Reforma, 58-60, Lerdo muere en 61, y el gobierno de Juárez va a, dijéramos, realizar todos los trámites para que su viuda, que se queda con 4 hijos, pueda vivir en la calle del Empedradillo. Y los herederos del duque de Monteleone dicen que no pagaron el arancel respectivo, porque acuérdense ustedes que no es lo mismo la desamortización que la nacionalización, son dos cosas muy distintas y ya veremos a qué se trata eso. Bueno, entonces se casa con Mercedes Urquiaga, ¿no? Y esto no es propiamente la boda de Miguel Lerdo, sino que es un cuadro que nos habla precisamente de la época victoriana. Recuerden ustedes que a nivel internacional la reina Victoria, que va a estar en el poder reinando por lo menos unos 70 años, números redondos, de entre 30 y tantos, si no mal recuerdo, y 1900, creo que se muere en 1901, una cosa así por el estilo. Bueno, ella va a imponer, no ella como persona, sino como su gobierno, va a imponer una época en la literatura, en la moda, inclusive en las relaciones políticas. Y entonces consideré conveniente, esta es una página que trae cosas sobre la época victoriana, y bueno, probablemente no fuera igual, pero indudablemente la familia Lerdo, como la familia de su esposa, bueno, eran gentes pomadosas, por llamarlo de alguna manera, y tendrían una boda parecida. Bueno, y entonces aquí vamos metiéndonos paulatinamente a unas cosas que me llaman poderosamente la atención. Y es que Lerdo va a publicar su primer gran trabajo, que se llama Consideraciones sobre la situación política y social de la República Mexicana en el año de 1847. Piensen ustedes, es el año del momento álgido de la guerra de los Estados Unidos. Esto va a ser publicado entre el 13 y el 24 de junio en el Monitor Republicano. ¿Y por qué me quiero detener
en este primer documento. Dice, consideraciones sobre la situación política social de la República Mexicana en el año del 47. Bueno, porque años atrás, concretamente en el año de 41, 40, 41, 42, pero sobre todo 41, van a salir dos documentos muy interesantes, dos documentos que son una reflexión sobre lo que sucede en México. Uno es la carta monárquica, entre comillas, de Gutiérrez de Estrada, dirigida al presidente Bustamante, y por el otro es el ensayo de Mariano Otero, que tiene un título muy largo que se llama Ensayo sobre el estado de la cuestión social que se agita en la República Mexicana, bla, 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 bla. Es un típico título del siglo XIX. Y entonces, el libro, la carta de Gutiérrez de Estrada, como fundamentalmente lo que se refiere al ensayo de Otero y este documento de Lerdo, se ponen a analizar cuáles son los grandes problemas que tiene la República Mexicana para los años 40, ¿no? No se les olvide que los años 40, o sea, toda la década de los 40, es el nadir del siglo XIX. O sea, en 36 perdimos Texas, en 39 está la guerra de los pasteles, la península de Yucatán se está separando, va y viene, los rumores de la secesión de la República de la Sierra Madre, que sería el noreste mexicano. Y entonces lo que dicen estos tres autores en tres momentos distintos, y obviamente el más importante es Mariano Otero, es que el estado de abatimiento y disgregación de la República Mexicana tiene varias causas. La causa más evidente son los cuartelazos santanistas, y si no es Santana es Bustamante, y cuando no es Bustamante es Paredes y Arrillaga, y cuando no es Paredes y Arrillaga es Valentín Canalizo y Nicolás Bravo. Esos son los presidentes que están sustituyendo unos tras otros a lo largo de la década. Sí, pero dice, esa inestabilidad que hace que haya gobiernos extraordinariamente cortos tienen varias causas, y esas causas son sociales, son económicas, son de organización política, son de administración de justicia, son de inaplicabilidad de las leyes, y hacen lo que nosotros llamaríamos en lenguaje moderno unos estudios sociológicos. Y entonces Lerdo en el 47, como lo dice también José Fernando Ramírez, dice, no somos una nación. Dice, ¿cómo es posible que los Estados Unidos, las tropas norteamericanas, hayan atravesado los tres estados más poblados de la República, o sea, Veracruz, Puebla y el Estado de México, prácticamente sin combatir? ¿Cómo es posible que los jaliscienses le estén pichicateando la ayuda al gobierno de Gómez Farías argumentando que no es su guerra cuando Jalisco forma parte del Pacto Federal? Dice, es que no somos nación. Entonces, primero soy de Guadalajara, luego soy ciudadano del estado de Jalisco, luego me considero mexicano, y la entidad de Estados Unidos mexicanos me queda muy lejos. Si a mí me queda claro que yo pertenezco a Jalapa, que soy campechano, que soy de Guadalajara, etcétera, etcétera. Y entonces aquí se mete una categoría muy interesante que la trabajó muy bien el historiador don Luis González y González acerca de la matria y luego la patria. Entonces la matria es la que nos queda más cercano, la matria es ser de Zamora y luego ser de Michoacán, y la patria es México. Entonces dice, no hay una nación, hay localidades, hay sentimientos locales. Bueno, eso por un lado. Pero por otro lado, también lo que dice es que los mexicanos viven
en distintos estadios económicos y de civilización. Eso lo dice mucho Otero y también está un poco en Lerdo. ¿Qué quiere decir con eso? Me estoy adelantando, pero no importa. Que hay mexicanos, como lo dice Manuel Paino, y estamos hablando de Manuel Paino, y eso porque son el mismo grupo liberales, unos moderados, otros radicales. Dice, si uno se va a la Sierra Norte de Puebla, si uno se mete a la parte abrupta de la Sierra de Guerrero, o se va uno al Nayar, y ya nos dijéramos uno se vaya a la sierra, la que está en Chihuahua, ¿cómo se llama? La Tarahumara, y se va uno a encontrar indios que viven muy parecido a como sus antecesores en época prehistórica. Y del otro lado tenemos mexicanos en la Ciudad de México, en la Ciudad de Puebla, en Mérida o en Tampico, que viajan, leen, se visten, comen, etcétera, como sus contrapartes urbanas de París, Londres, Nueva York, etcétera. Entonces son las dos. Por un lado tenemos una no sé si enorme, pero una muy importante cantidad de mexicanos que apenas tienen lo suficiente para vivir, que consumen poco, que sus necesidades son sumamente limitadas por su pobreza. Y por el otro lado tenemos sectores sociales muy pequeños que están igual que sus pares al otro lado del mundo. Y además hay una cuestión muy interesante, y eso lo ha visto un historiador alemán, Bernecker, que nos dice una cosa muy interesante. En el año entre 47 y 48, que es terrible para México, se pierde la guerra, en 48 se firman los tratados de Guadalupe Hidalgo. Dice, es el año de mayor producción de plata en el país durante no sé cuántos años, de varias décadas, o sea, 1820, 30, 40, hasta 50. Creo que ese es el lapso que estudia Bernecker, ¿no? Ahora, el gran problema es que esa producción de plata casi no paga impuestos porque sale de contrabando, ¿no? Entonces aquí tenemos una cosa que es típica de los países de subdesarrollo, que es unas élites profundamente ricas y unos gobiernos en 1847 enormemente pobres. Es una característica del subdesarrollo, ¿no? Sobre todo en esa época de formación de los estados nacionales. Y lo que yo les estoy diciendo, pues no es nada que no nos sorprenda. O sea, el 2013, ustedes tienen lugares al poniente de la ciudad que tienen todos los servicios, todas las modernidades que ofrece esta aldea global, y si van ustedes a la Sierra Norte del estado de Guerrero, y los niveles económicos son como de Chad, de Somalia o de Burundi. Entonces una pregunta que nos tenemos que hacer como interesados en la cuestión social es qué tanto hemos avanzado en estos 100 y pico de años, ¿no? Y cómo hay una serie de problemas que siguen permaneciendo y que a pesar de la cacareada modernidad y que quién sabe qué, seguimos teniendo problemas muy parecidos a eso del siglo XIX y que no hemos logrado resolver, entre otras cosas, la vieja conseja de Morelos de disminuir la brecha entre opulencia e indigencia. Entonces, eso es importante. Entonces, cuando Lerdo escribe estas consideraciones y habla de los indios, y habla de los impuestos, y habla de la geografía, y habla de la falta de comunicaciones, está explicando de por qué hemos perdido la guerra. O sea, la guerra se pierde porque Santa Anna era chafa militar, sí. La guerra se pierde porque no teníamos buenos mosquetes y había un pleito entre el general Valencia y Santa Anna, sí. Pero además se pierde por estas cuestiones de la organización de ese país llamado Estados Unidos Mexicanos.
qué tenemos y qué no tenemos. Entonces, bueno, ese es un primer documento que vale la pena. 3 años después, Lerdo, en 1850, va a publicar el cuadro sinóptico de la República Mexicana. Y entonces, aquí, si bien es cierto que el primero es un análisis sociológico en relación a la población, sus costumbres, su religiosidad, y ojo, eso se me había pasado, habla mucho de lo nefasto que son los sectores sociales privilegiados, porque dicen, no solamente se trata de que haya unos cuantos ricos, pues los ricos siempre ha habido, o sea, la humanidad se define porque unos han estado arriba y ellos están fregados, siempre ha habido arriba y abajo. Sí, pero el gran problema en México y el gran problema en la organización de la Nueva España y posteriormente en México es que esa diferencia económica además tiene un segundo brazo, que es la distinción que produce la legislación, o sea, los fueros. O sea, los fueros, todo lo hemos visto en nuestra educación escolar. Hablamos de los fueros eclesiásticos y militares, ¿no? Ustedes. Pero además de los fueros eclesiásticos y militares, también hay unos fueros comerciales, por ejemplo, ¿no? Y entonces, en este cuadro sinóptico, la evolución del pensamiento de Miguel Lerdo va haciéndose lo que nosotros llamaríamos más positivista. Y entonces nos va a dar en este cuadro sinóptico una serie de datos estadísticos, ¿no? Como es la geografía, el comercio, la minería, los climas, la orografía, los caminos, ya les había yo dicho, y toda una serie de datos sobre la República Mexicana. Piensen ustedes que hacia 1855, en el último gobierno de Santana, recuerden ustedes, Santana es 53-55, y posteriormente en el gobierno del Segundo Imperio, 64-67, se van a publicar estos atlas de México, donde tienen esa información estadística. Y entonces eso es muy importante, porque seguramente a Miguel Lerdo le llegó, entre otras cosas, información acerca, pensemos nosotros entre 47 y 50, de cómo se da la negociación de paz entre estadounidenses y americanos, que entre otras cosas va a terminar con el establecimiento de la frontera, ¿no? Y entonces los que tratan este tema, y se puede apreciar en documentos, es que los negociadores norteamericanos traen una serie de mapotas, y mapa de esto y mapa del otro, y constantemente le está llegando información, y nosotros poca información de nuestro territorio, ¿no? Entonces, cuando se está estableciendo no la frontera del Bravo, porque la frontera del Bravo, bueno, pues la da el río, a pesar de que el río, sobre todo en su parte ya cercana al Golfo de México, tiene una serie de curvas que son muy importantes para irla siguiendo, pero cuando el río Bravo se va hacia arriba, en lo que sería Ciudad Juárez, y luego viene esa frontera que no está delimitada por ningún río hasta el Océano Pacífico, ¿no? Lo que vale la pena es reflexionar acerca de la falta que se tiene de datos estadísticos sobre el país, ¿no? Esa falta de datos estadísticos inclusive se da hasta el día de hoy. Hace no mucho tiempo me tocó escuchar una entrevista muy larga, muy bien hecha, con el grupo de ingenieros que estaba haciendo la línea 12 del metro, ¿no? La línea dorada, si no mal recuerdo. Entonces dice, bueno, aquí el gran problema de cavar en la Ciudad de México es que no tienes información de lo que hay abajo.
Entonces vas excavando y ¡pum! De pronto te sale un ducto de Pemex que no está catalogado. Y sigues excavando y ¡pum! De pronto te salen unas piezas prehispánicas. Y sigues excavando y ¡pum! Sale un... Y entonces dice, excavar es un gran problema. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que así como en la Ciudad de México, nos decía este ingeniero, resulta complicado hacer la línea porque no sabemos dónde está el desagüe, sabemos que anda por ahí, vemos ahí la tarjeta, pero realmente no hay, a lo mejor no hay el último plano de dónde está eso. Cuando se va haciendo la línea del metro hay que ir superando una serie de problemas. Piensen lo que sucede en el siglo XIX. Y entonces lo que estamos viendo es estadísticas de la geografía, del comercio, de la minería. Pero así como hay que hacer estadísticas del comercio, de la minería, etcétera, etcétera, una de las cosas muy importantes, si piensan ustedes en las leyes de reforma, es la estadística de quiénes nacen, quiénes mueren. Y de ahí es muy importante el registro civil y anexas de las leyes de reforma. O sea, un país moderno tiene que saber pues, dónde están sus habitantes, quiénes son, si están pobres, si no están pobres, si son mestizos, si son indios, qué cosas. Y entonces se tiene, aquí lo muy interesante es que a partir de mediados del siglo XIX en adelante se va a ir paulatinamente construyendo la estadística nacional. Y entonces en este cuadro sinóptico de la República Mexicana, Miguel Lerdo de Tejada da esos datos, ¿no? Y reflexiona precisamente cómo la falta de ellos hace que se afecte el desarrollo económico del país. O sea, el cuadro sinóptico tiene como argumento principal la idea de que si no tenemos estos datos de estadística, esa falta de datos daña el desarrollo económico de la República. Entonces volvemos a la parte familiar, o sea, todo este hilo conductor que yo he tratado de decir. El padre trabaja para el ayuntamiento y empieza a tener él y luego pasar a la conversación familiar los datos que se dan en el puerto de Veracruz. Y él cuando empieza a convertirse en funcionario de México, a utilizar esa misma metodología para explicar los males económicos. Él no se va a meter a cuestiones teológicas acerca de si el clero es independiente del dogma, o si son cosas exactamente iguales. Su preocupación son asuntos de economía. Bueno. Y así como se da este cuadro sinóptico, en el mismo año de 1850 va a publicar lo que se refiere como Apuntes históricos de la heroica ciudad de Veracruz. Y entonces aquí hacemos la siguiente reflexión. Las Consideraciones de 47 es un libro con reflexiones económicas. El segundo libro, el cuadro sinóptico, es un estudio estadístico con reflexiones políticas y económicas. Y el tercer libro, que es este de Apuntes de Veracruz, y aquí es muy bonito, es una historia comparada de sucesos porteños, o sea, del puerto de Veracruz, y su relación con el ámbito nacional e internacional. ¿Eso qué quiere decir? Que Miguel Lerdo de Tejada está creciendo, está madurando como intelectual de asuntos económicos, ¿no? Que, ojo, hay una cosa muy interesante, últimamente en los últimos gobiernos se habla mucho de la banca y los asuntos de las finanzas y los asuntos, ¿cómo se llama?, de la bolsa de valores, etcétera, etcétera. Bueno, eso puede ser políticas fiscales, políticas financieras, pero cuando hablamos de una política económica, incluye esas dos cosas, las financieras, las fiscales,
Pero la economía, cuando alguien habla de que es el secretario de Hacienda, o cuando se habla del secretario de Economía de un país, va más allá de esos temas financieros o de esos temas fiscales. Claro, son muy importantes la banca y los impuestos para construir una economía sana, pero finalmente la economía como la hacienda se materializa en nosotros. Nosotros pagamos impuestos, a nosotros nos afecta si nos suben la gasolina, a nosotros nos afectan una serie de cosas. Y entonces por eso es lo que yo estamos hablando. En el primero es un libro político con reflexiones económicas. En el segundo son estudio estadístico, pero además acompañada con reflexiones políticas y económicas. Y el otro es una historia comparada, porque además va de las ordenanzas que regulan el comercio desde la época novohispana. Entonces es un estudio de un largo proceso histórico, ¿no? Y entonces aquí es muy interesante, porque cuando se habla de historia comparada, entonces efectivamente podemos ver, bueno, qué es lo común en lo que sucede entre México y España, pero también lo podemos comparar con qué es lo que está sucediendo en Cuba o qué es lo que está sucediendo en Nueva Orleans, que es otro puerto muy cercano a estas gentes que tienen, igual en Veracruz que en Yucatán, sus nexos comerciales con Nueva Orleans. Entonces, eso llama la atención. Bueno, así como están estos tres libros, y más que libros son estudios, de Miguel Lerdo, viene otro cuarto documento muy importante, que es la carta que le va a escribir Miguel Lerdo de Tejada a Santana en 1863. Bueno, normalmente lo que se conoce, lo más ocurrido, me avancé más, bueno, no importa, es la carta que Lucas Alamán le escribe a Santana. Y cuando uno compara las dos cartas, porque las dos cartas prácticamente se hicieron en los mismos meses de 1863, antes de que Santana tomara posesión como presidente, como gobernante de México, ustedes pueden ver en los primeros párrafos la diferencia entre una y otra concepción. Lucas Alamán dice: todos los diversos lazos que teníamos los mexicanos en común se han roto en estos años de postindependencia, y el único que queda es la religión católica. Así más o menos comienza la carta de Lucas Alamán. Lucas Alamán le promete un gobierno fuerte, le promete el apoyo de los conservadores. Y casi al mismo tiempo, Miguel Lerdo, que además la familia de Lerdo, cuando se trasladan a vivir del puerto de Veracruz a Jalapa, van a vivir a un lado de la familia de Santana, o sea, se conocían. Lerdo le dice algo que yo ya les he venido platicando en estos minutos, que es que todos los males se deben, todo el malestar social se debe a errores de índole económica. Entonces, mientras Alamán hace énfasis en que el único lazo de unión es la religión católica, el otro le dice: hemos tenido tales y tales problemas y hemos perdido la mitad del territorio porque hemos sido presas precisamente de errores de índole económica. Y dice: existe un malestar debido a errores hacendarios, ¿no? Se ha perdido la confianza en las autoridades, y por el otro lado hay una incapacidad gubernamental para resolver los problemas del país. Y entonces yo les ponía hace unos días un ejemplo acerca, cuando nos habla del malestar social producto de errores hacendarios, les ponía un ejemplo a mis alumnos
del caso del cobro de los impuestos. Bueno, es indudable de que no solamente en México, sino ustedes lo pueden ver en los Estados Unidos o lo pueden ver en España, hay un reclamo de los que ganan más pagan menos impuestos, ¿no? Y de que en México los que pagamos más impuestos pues somos los asalariados, y los que pagan menos impuestos proporcionalmente son o los que menos ingresos tienen o se dedican al comercio informal, o los que tienen las grandísimas empresas. O sea, las grandísimas empresas y los que tienen menos son los que menos pagan impuestos proporcionalmente, y los que estamos en medio somos los que pagamos más. Ahora, la otra parte es, a nadie le ha gustado pagar impuestos, ni en México, ni en Inglaterra, ni en los Estados Unidos. Pero la idea es, vamos a pagar impuestos ¿para qué? Para que funcionen los servicios públicos. Por eso dice aquí, hay un malestar social. O sea, ¿qué caso tiene que yo pague una serie de impuestos? Sobre todo yo los considero excesivos, si no tengo buenas escuelas, si no tengo caminos, si no tengo buenos hospitales, etcétera, etcétera, si no tengo una administración municipal, estatal o federal eficiente. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el mundo contemporáneo? Si yo pago unos enormes impuestos, como sucede en los países nórdicos, en Suecia, Noruega y Finlandia, pero los finlandeses, que cuando van a tomar una copa es carísima, y si la van a tomar en un bar les sale doblemente caro porque les cobran muchísimos impuestos, porque además tienen un problema grave de alcoholismo, ¿no? Si pagan esos enormes impuestos, pero dijéramos, pero del otro lado de la moneda tienen escuela desde lo que sería el elemental hasta el posgrado universitario gratis, si tienen magníficos hospitales, y si ustedes se pueden subir al ¿cómo se llama? Al servicio público de transporte, y pueden ir con un smoking perfectamente cómodos en su tranvía o en su camión, y llegan ustedes a Bellas Artes, y dicen, pues ahí están los impuestos. O sea, los impuestos verdaderamente bien administrados son para el desarrollo de los servicios públicos, escuelas, hospitales, educación, etcétera. Y aquí la cuestión es que se cobran esos impuestos y se van a gasto corriente, o sea, lo cotidiano, sueldos y cosas por el estilo. Entonces, esa es una cosa. La otra parte nos dice, se ha perdido la confianza en las autoridades, que nosotros lo leeríamos una especie de la legitimidad, ¿no? Y esa legitimidad se da precisamente con el golpe de Estado, no con el golpe de Estado, con el cuartelazo, que no es lo mismo, con el cuartelazo que da Vicente Guerrero con la elección de Gómez Pedraza, pues ustedes después de Guadalupe Victoria, de ahí viene toda una corriente de no hay una confianza en las autoridades, ¿no? Y está esta incapacidad por resolver problemas del país. Y yo les pongo un ejemplo de este gran problema que tenemos en el siglo XIX, que es la disgregación del país. Los norteños, sonorenses, de Chihuahua o de Coahuila, se quejan con Santana, se quejan con Comonfort, se van a quejar con Benito Juárez y con Sebastián Lerdo de Tejada, de que tienen grandes problemas con los fronterizos, fundamentalmente con los diversos indios salvajes, como se les llamaba en el siglo XIX, que hacen sus correrías hasta llegar al estado de Zacatecas. Y sí, entonces nosotros nos tenemos que armar porque el gobierno federal no controla la frontera del país. Entonces, ¿qué tipo de afinidad, qué tipo de lealtad le podemos tener a ese gobierno en la Ciudad de México cuando no puede vigilar las fronteras? ¿No? Entonces, a una familia chihuahuense que llegan hasta Camargo, queman la casa, así imagínense ustedes una película gringa de aquella época, y entonces les cortan matan a los blancos, y fue una cosa espantosa. Dice, bueno, ¿qué tipo de afinidad podemos tener con ese gobierno? Entonces ahí es cuando dice esta capacidad gubernamental para resolver los problemas del país, ¿no? Entonces, bueno, ya les he hablado de estos privilegios, ¿no? Y
también Lerdo se pregunta, ¿cuáles son esos anhelos populares? ¿No? Porque esa es otra cuestión. Nosotros podemos decir, o él puede decir en estos análisis, bueno, faltan caminos, faltan, dijéramos, una regulación en los impuestos, etcétera, pero tampoco sabemos a ciencia cierta cuáles son esos anhelos populares. Y eso es una cosa que sigue dándose en la historiografía. Ustedes pueden verlo en los libros o en las tesis, el pueblo. Y el pueblo para arriba, el pueblo para abajo, el pueblo sujeto de planes y programas, el pueblo es el destinatario de la Constitución. Pero ¿qué quiere verdaderamente el pueblo? Y entonces ahí tenemos un gran problema. Bueno, en 1853 va a ser oficial mayor del Ministerio de Fomento y le va a, siendo oficial mayor, Lerdo va a dar muchos recursos, más que recursos, va a organizar, ojo, la Dirección de Comercio, Colonización e Industria. Y es muy interesante el nombre, Comercio, Colonización e Industria. Acuérdense ustedes, se lo dije hace unos minutos, que es, vamos a liberalizar las prácticas comerciales, pero no es ahora sí, como les decía, no es un libre comercio total, porque además el libre comercio total no existe. Los países siempre imponen una serie de cuotas y unas restricciones. Piensen ustedes en nuestro pleito con los Estados Unidos, con el aguacate y el atún. Sí, por ellos dicen, sí, vamos a liberar el comercio, va al libre comercio, pero cuando yo te quiero exportar mis aguacates, te pongo, no, pues que vienen con un bicho, que vienen, o que han sido fumigados con quién sabe qué cosa, y te voy cortando. Entonces dice, bueno, sí hay que liberalizar las prácticas comerciales, pero por el otro lado tenemos que crear una industria nacional. Entonces no se va con la finta. Piensen ustedes, ojo, si ustedes leen el panorama internacional, que acabamos de perder, Herminio Blanco perdió la candidatura para dirigir la OMC y le ganó el brasileño. Bueno, ¿por qué? Pues porque los brasileños, Herminio Blanco tenía el apoyo de los Estados Unidos y la Comunidad Europea, pero quienes contrabalancearon fueron las economías emergentes, y entre ellos los hindús y los brasileños y los chinos, porque ninguno de ellos tres se ha ido con la finta de la total liberalización comercial. Sí, vamos a liberar la liberalización comercial, pero al mismo tiempo vamos a proteger nuestra propia industria. Entonces, brasileños, hindús y chinos protegen a su industria. Nosotros cada vez tenemos menos industria. Cuando hablan de la Asociación de Banqueros de México, yo me río. Son empleados de la banca. Digo, claro, son empleados de alto rango con unos sueldazos, pero salvo Banorte, el ICSE, todo lo demás son sucursales de las grandes bancas que están en los Estados Unidos, en España, en Inglaterra, como el caso de HSBC, ¿no? Entonces, dice comercio, industria y colonización. Porque otro de los grandes problemas del siglo XIX es que somos poquitos, ¿no? Somos 8 millones de habitantes en un enorme territorio. Y ahora ya no somos poquitos, pero fuimos muy poquitos. Entonces, ¿qué es lo que está pensando Lerdo? ¿Qué es lo que está pensando una serie de gentes que querían traer colonización? Bueno, pues están pensando en el modelo norteamericano y dicen, bueno, ¿por qué a Nueva York llegan miles de italianos? Bueno, primero llegaron irlandeses, luego llegan italianos, llegan alemanes, y aquí no llegan. Y acabo de publicar un artículo muy interesante donde dice, bueno, aquí la cuestión es cómo va a llegar cómo van a llegar muchos italianos o muchos irlandeses si la República está en perpetua bancarrota y estamos en golpes de Estado y intervención. Lo primero que tenemos que hacer es estabilidad, ¿no? Y por otro lado, el imán ha sido y es muy fuerte el de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí llegaron italianos, piensen ustedes en Nueva Italia, piensen ustedes en Chipilo, etcétera, etcétera, pero fueron poquitos.
Piensen ustedes en los franceses que se quedan en la parte norte del estado de Veracruz, por ejemplo, o algunos franceses que se quedan en la zona de Michoacán y Jalisco en la época de la intervención francesa. Sí se quedan, pero no son demasiados, ¿no? Y entonces aquí la cuestión es, vamos a hacer una política de colonización, y eso no corresponde a Lerdo, pero en los años 80 dice, bueno, ok, que vengan norteamericanos y que vengan italianos, pero no los vas a meter a las tierras fétidas de Minatitlán. Bueno, yo tengo experiencia en Minatitlán, pero imagínense ustedes Minatitlán hace un siglo, si ahora tienen millones de mosquitos, pues a ver si insufrible hace un siglo, ¿no? Entonces, bueno, ¿a dónde van a ir esas gentes? Bueno, en fin. Y va a establecer, seguimos avanzando en el tiempo, y viene fundamentalmente dos asuntos que me llaman la atención. Uno es la ley de desamortización de 1856, ya en época siendo el segundo secretario de Hacienda del gobierno de Ignacio Comonfort, y la memoria que él va a publicar en el año de 57, pero que es su memoria de Hacienda del año de 56. Bueno, ¿por qué es importante la ley de desamortización? Bueno, la ley de desamortización es muy importante porque fue la ley que en el ámbito local va a provocar el mayor número de alzamientos militares a partir de su promulgación en junio de 1856, y porque sus resultados no van a poder ser retrotraídos ni por Zuluaga, que aquí lo tienen, y Miramón, a pesar de que la primera medida de Félix Zuluaga es echar abajo la ley de desamortización, sino porque en época de la intervención francesa, claramente las instrucciones de Napoleón III a sus diplomáticos y a Maximiliano es: no puedes echar atrás los efectos de la ley de desamortización y posteriormente nacionalización de bienes eclesiásticos, porque han invertido ingleses y franceses en la compra de esos inmuebles. O sea, es un problema que de origen local ya tiene una serie de connotaciones internacionales. Entonces, esa es una de las otras razones por las cuales el emperador Maximiliano va a entrar en conflicto con los conservadores, una de tantas. Pero entonces la ley de desamortización se radicaliza con la nacionalización, pero los efectos de la venta de esas propiedades van a permanecer, ¿no? Algunos, dijéramos, prestanombres, al final algunos se van a quedar con cosas de bienes inmuebles de la iglesia, pero eso es otro punto. Yo quería platicarles de la ley, y la ley tiene algunas cosas que llaman varias cosas. Les voy a decir el artículo número 1, se lo voy a leer. Todas las fincas rústicas y urbanas que hoy tienen o administran como propietarios las corporaciones civiles o eclesiásticas de la República se adjudicarán en propiedad a las que las tienen arrendadas por el valor correspondiente a la renta que actualmente pagan, calculada como rédito al 6% anual. O sea, aquí la cuestión es: se está obligando a la corporación civil o eclesiástica a vender esa propiedad al que le estaba rentando esa propiedad. Bien. Dice: bajo el nombre de corporaciones se comprenden todas las comunidades religiosas de ambos sexos, cofradías y archicofradías, congregaciones, hermandades, parroquias, ayuntamientos, colegios y en general todo establecimiento o fundación que tenga el carácter de duración perpetua o indefinida. Bueno, yo no había entendido qué tan importante es esto de las archicofradías y cofradías, y me di cuenta de ello hace como un par de años, porque tuve la oportunidad de ir a un congreso en Cádiz. Bueno, y entonces muy cerca del hotel donde yo estaba la cofradía o archicofradía, no me acuerdo de qué virgen o de qué santo, pero vamos a suponer que fuera de San Omobono o de Santa Eulalia, no sé qué. Bueno, y los miembros del congreso pudimos entrar al museo
dónde están los bienes de esa archicofradía. Bueno, me quedé pasmado por la enorme cantidad de objetos de oro y de plata que tiene esa archicofradía o cofradía y que los ha acumulado a lo largo de los siglos. Esa es la riqueza del artículo número 3. Digo, claro, fue famoso cuando en la época de la Guerra de Reforma, la Catedral de Morelia, todo lo que tenía de plata se la van a quitar y la van a fundir. Eso fue parte durante la Guerra de Reforma. Pero entonces estas cofradías y archicofradías eran enormemente ricas, más allá del valor de los bienes inmuebles, etcétera, etcétera. Eso dice el artículo número 3. El artículo número 4. Las fincas urbanas arrendadas directamente por las corporaciones a varios inquilinos se adjudicarán capitalizando la suma de los arrendamientos a aquel de los actuales inquilinos que pague la mayor renta y en caso de igualdad, o sea, si hay varios inquilinos, al más antiguo. Respecto de las rústicas que se hallan en el mismo caso, se adjudicará a cada arrendatario la parte que tenga arrendada. En fin, la ley tiene muchos artículos, ¿no? Y dice, por ejemplo, en el artículo 8, de las propiedades pertenecientes a los ayuntamientos se exceptúan, también los edificios, ejidos y terrenos destinados exclusivamente a lo que pertenezcan. O sea, en este caso, los edificios, los terrenos y en este caso la propiedad que tenga un ejido determinado no está sujeta a esta venta forzosa que se está planteando en la ley, ¿no? Les digo, son muchos artículos y uno que más le pegó, o sea, se obligaba a la corporación a vender. No se le está quitando, o sea, se le va a dar un buen precio. Pero el artículo 25 es lo que los estudiosos de la ley consideran que es lo que más le golpeaba al clero católico. Y dice así, artículo 25. De ahora en adelante, ninguna corporación civil o eclesiástica, cualquiera que sea su carácter, denominación u objeto, tendrá capacidad legal para adquirir en propiedad o administrar por sí bienes raíces, con la única excepción que expresa el artículo 8 respecto de los edificios destinados inmediatamente y directa al servicio u objeto de la institución. Entonces, ¿aquí qué quiere decir? Que si durante siglos la corporación había adquirido por compra, por donación, porque también había por donación, porque una persona muy piadosa había heredado, no tenía familia, no tenía hijos, se llevaba muy mal con los hijos, dijo, estos canales no les voy a dar nada, se lo voy a dar a la iglesia aquí de San Jacinto, ¿no? Dice, en el futuro no va a poder adquirir ni administrar esos bienes inmuebles que no están directamente relacionados con su objeto, que sería el templo de San Francisco, de San Jacinto, que está aquí ahorita, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque va a plantear de 1858 hasta las reformas de Carlos Salinas de Gortari ese modus vivendi y modus operandi que funcionó en México de 1867 a la fecha. O sea, a la fecha de Carlos Salinas. Todos sabíamos que había escuelas religiosas, todos sabíamos que había conventos, y si no, cualquiera que viviera en Tlalpan sabía que había un montón de conventos, a pesar de que estaban prohibidos, ¿no? Y entonces, eso es muy interesante. Ese es el artículo 26. Y dice, artículo 20, es el 25, el 26, en consecuencia, todas las sumas de numerario que en lo sucesivo ingresen a las arcas de las corporaciones por redención de capitales, nuevas donaciones u otro título, podrán imponerlas como accionistas en empresas agrícolas, industriales o mercantiles, sin poder por esto adquirir para sí ni administrar ninguna propiedad raíz. Y en este artículo 26
a nuestro buen amigo de Miguel Lerdo de Tejada se le fue el avión. ¿Por qué? Porque él está pensando muy a futuro. O sea, cuando él está diciendo, bueno, todo este dinero que les va a ingresar lo pueden invertir como accionistas en empresas agrícolas, etcétera. Bueno, eso no, le puede quedar muy claro a Slim, le puede quedar muy claro a Aspe, le puede quedar clarísimo al obispo, ¿cómo se llamaba? El de Catepeca, ¿cómo se llamaba? A Onésimo Cepeda. Pero al arzobispo Lázaro de la Garza, venerable, religioso, cuyos orígenes eran de finales del siglo XVIII, le está hablando en chino. A pesar de que la medida era muy clara. O sea, este dinero, todo lo que es San Ángel que pertenecía a San Jacinto, lo vamos a convertir en lotes particulares. Los padres de San Jacinto hacen un montón de lana, vamos a invertirla con Slim en Telcel. Bueno, pues eso que lo podemos entender muy bien el día de hoy es un logogrismo indescifrable en 1856, para quien no está metido en las cuestiones de las empresas públicas, que son las que se manejan con acciones. Pero le está dando la salida, le dice, no vas a poder tener, pero lo puedes invertir, te puedes volver muy rico, no lo vas a administrar tú, ¿no? Pero tú inviertes, o sea, yo voy a invertir en unas acciones de Apple o de alguna de estas compañías y si me va muy bien, pues, olvídense, me vuelvo millonario. Pero ahí es un poco, Lerdo le está pasando algo parecido a lo que los diputados estaban discutiendo en 1856 en el Constituyente. Le están diciendo, bueno, es que tú estás legislando para Suiza o para Finlandia, pero pues aquí tienes un montón de indios, tienes gente que no sabe leer y escribir, etcétera, etcétera, y se te está viniendo el país abajo y tú estás legislando como si vivieras en Finlandia. Pues no se vale. En fin, hay cosas que llaman mucho la atención. Yo les recomiendo que vean la ley Lerdo, lo buscan ustedes en internet, y la ley viene acompañada de una carta directamente de Lerdo, donde dice cuál es el sentido de la ley. Es una carta muy bonita, pero sobre todo les voy a leer una partecita que dice así. ¿Cuál es la idea de vender estos bienes raíces que hoy se hayan estancado? Y por último, en el impulso que recibirán las artes y oficios por las continuas mejores que se harán a todas las fincas nuevamente enajenadas desde el momento en que se conviertan en propiedad de particulares, objeto ya de libres permutas, para que se comprendan todos los buenos resultados que de ella deben esperarse. Dice, el erario nacional recibirá por vía de impuestos una serie de ingresos. Bien, lo que dice en esta carta, que es muy larga, es la intención de la ley de desamortización es no solamente le estoy pegando a la iglesia, que es cierto, si se está pegando, no hay que negarlo, si se está pegando. O sea, el hecho de que te obliguen a vender tus cosas y que no puedes adquirirlo es una medida de pegarle a la iglesia. Pero por el otro lado, lo que dice, y pensemos en toda esta argumentación económica en todos estos minutos, es debemos crear una clase propietaria que no existe en México, porque la mayor parte de la propiedad raíz está concentrada en unas cuantas manos, y una de esas manos son precisamente todas las propiedades que tienen las diversas corporaciones religiosas, ¿no? Entonces, en lugar de que sean los padres de aquí de San Jacinto los dueños de todo San Ángel, le desamortizamos todo San Ángel, y como dice aquí en esta carta, vamos a subdividir todo San Ángel en pequeños lotes para que las familias que actualmente poseen casas muy bonitas aquí se hagan dueños de una propiedad. Y dice, además, cuando ese particular compre esa propiedad, edifique, empiece a hacer su casa o lo que sea haciendo, lo que sea en esa propiedad, o le haga mejoras a esa propiedad, se le van a crear los intereses necesarios para que defienda
el éxito del proyecto liberal. O sea, que si yo compro una casa el día de hoy, y a esa casa, ya sea una casa de interés social o una casa más grande, le cambio los baños, le pongo mármol arriba en las habitaciones, le quito ese piso feo que tiene y le pongo parquet, y como hace ahora mucho calor, contrato un buen sistema de aire acondicionado, así la pongo divina en la casa. Ese dinero que yo he invertido en esa casa es los poderosos intereses para que si quiere venir ahora Miguel Ángel Mancera y quiere hacer una avenida enorme aquí en San Jacinto, pues me voy a oponer porque yo compré legítimamente mi casa y esa casa le he hecho una serie de medidas. Y lo que me interesa es que el proyecto liberal continúe para que esa casa que yo compré legítimamente por un marco legal que es esta ley, no me la vayan a echar para atrás. Y esa es la otra lectura de por qué no se llevó a cabo todo, dijimos, lo que plantea Félix Zuluaga en enero de 58, que es dejar sin efecto lo de la ley de desamortización, pero ya se habían vendido. Ahora, claro, aquí el gobierno nacional no tuvo todos los recursos que pensaba adquirir precisamente por concepto del pago de impuestos. Y una de las otras cosas que se le criticaron a Lerdo es que como apresuraron la venta, lo que provocó fue precisamente que los que más tenían dinero pues hicieran de muchas propiedades, o sea, del monopolio, ¿no? ¿Y quiénes eran los que tenían mucho dinero? Pues entre otras gentes los extranjeros. Y hay un libro, por ejemplo, muy interesante que escribió hace mucho tiempo Jean Bassant, donde plantea cómo es la desamortización en el estado de Puebla. Y una de las familias que se hizo de más propiedades en aquel tiempo fueron los conservadores y de golpe de pechísimo la familia Haro y Tamariz. Se hizo de muchas propiedades. Bueno, ¿por qué? Pues porque tenía dinero y porque no iban a dejar perder una serie de cosas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Se da el golpe de estado de Comonfort, comienza a gobernar Félix Zuluaga, 3 años de guerra, yo digo para no ¿cómo se llama? No extenderme demasiado, y viene la última parte, quizá la más, ¿cómo se llama? La más truculenta, por llamarlo de alguna manera, de Miguel Lerdo. Entonces voy a leer varios cosas. Bueno, en 1858, o sea, el primer año de la guerra de Reforma, Lerdo le va a pedir asilo al ministro plenipotenciario de los Estados Unidos, Frederick Forsyth, y se va a refugiar en la casa del ministro de los Estados Unidos. O sea, para escaparse de la persecución de Zuluaga, pide asilo con Forsyth. Bueno, el 3 de enero de 59 se convierte en ministro de Hacienda en el gabinete de Juárez en Veracruz. Y en ese tiempo, entre 59 y 60, va a haber una serie de fricciones por el tema del pago de la deuda y por la inminencia de dar las leyes de reforma, igual que la radicalización de la nacionalización. Acuérdense, él da la desamortización y las leyes de reforma plantean la nacionalización, ¿no? Y entonces aquí hay dos cosas interesantes. Por su ubicación familiar, por sus lecturas, por su proyecto económico, Miguel Lerdo de Tejada estaba muy cercano a ciertos intereses económicos, por eso se va con Frederick Forsyth, va en la guerra de reforma, va a tratar de conseguir créditos a Nueva York, por ejemplo, ¿no? Y se va a dar esta época nebulosa. La doctora Patricia Galeana tiene un libro acerca del Tratado MacLean Ocampo, y el Partido Conservador va a argumentar, no sin cierta dosis de verdad, de que durante la guerra de reforma tanto Melchor Ocampo como Juárez como el propio Miguel Lerdo
jugaron con el diablo. O sea, obtener apoyos de los Estados Unidos a cambio de ¿qué? ¿No? Bueno, ¿qué es lo que le interesaba a los Estados Unidos? Bueno, le interesaba territorio mexicano. Ahora, ¿qué es eso lo ha visto muy bien la doctora Galeana? ¿Qué querían los Estados Unidos? Bueno, los Estados Unidos, acuérdense del Tratado Maclean-Ocampo, quieren el control de lo que sería un paso en el Istmo de Tehuantepec, pero también otros dos pasos muy interesantes, que sería de Arizona al Golfo de Cortés y por el otro lado, entre un punto entre Coahuila y el Pacífico mexicano. Piensen ustedes, imagínense la República Mexicana, si se hubiera firmado, si los Estados Unidos el Senado de los Estados Unidos hubiera aceptado el Tratado Maclean-Ocampo, la República se hubiera dividido en 4 grandes partes, que sería a la izquierda con la península de Baja California, una parte central que se iría de Sonora hasta como por ahí de Nayarit, Sinaloa, Nayarit, luego la parte central que sería México hasta el Istmo de Tehuantepec y la parte más izquierda que sería Chiapas y la península de Yucatán. Obviamente, si se hubiera dividido con esos pasos militares, donde los Estados Unidos iban a tener un control, como sucedió en el caso del Canal de Panamá, que no solamente en la vía del Canal de Panamá, sino también una porción de tierra a la derecha y a la izquierda, bueno, la República hubiera dejado de existir. No pasó, eso es ficción, pero también estaban muy interesados en la compra de Baja California. Ya, desde 1848 dijeron, ¿por qué no compramos Baja California? Y Miguel Lerdo decía, bueno, vamos a exigirles 30 millones de pesos en el estire y afloje, ¿no? Bueno, nosotros podemos decir actualmente que, bueno, hay muchos norteamericanos en Baja California y hay muchos mexicanos en Los Ángeles. Entonces, bueno, a lo mejor podemos hacer una especie de intercambio, en fin, ya saben, pero bueno, ese es otro. Bueno, en fin, pero todavía los historiadores no se han metido a fondo a ver qué pasó en el año de 60, estas fricciones dentro del gabinete juarista entre Juárez, Melchor Ocampo, Miguel Lerdo de Tejada, y también está aquí metido Santos Degollado, ¿no? Entonces, eso por un lado. Termina la Guerra de Reforma y Miguel Lerdo de Tejada había estado en la elección presidencial de Comonfort, había obtenido escasamente el 1 o 2% de la votación. Recuerden ustedes que es una votación indirecta. Y en 1861 también va a estar como candidato opositor a Juárez. Y no es un candidato opositor, de los moderados o de los conservadores, sino es Miguel Lerdo de Tejada un candidato opositor dentro de las filas de los liberales puros. Y entonces, en la elección presidencial, Juárez va a obtener un 57%, Miguel Lerdo de Tejada un 21% y González Ortega un 20% de la votación. O sea, quiere decir que entre la elección de Comonfort y esta elección pasó del 1% al 21%, o sea que subió. Ahora, ¿por qué es importante esta elección? Porque desde el último año de la guerra, Juárez va a enfrentar, como lo va a enfrentar entre 61 y su muerte en 72, una permanente oposición, no dijéramos de los conservadores, de los monárquicos, sino dentro de las propias filas del Partido Liberal. Entonces hay un grupo muy importante de liberales que consideran que Lerdo tiene mejores cartas, mejor idea del mundo que Benito Juárez. Desgraciadamente para Miguel Lerdo va a morir el 22 de marzo de 1861, víctima de fiebre tifoidea. Como le sucede, eso lo platicábamos hace unos minutos, a mucha gente en el siglo XIX. Va a morir en el mismo año que el príncipe Alberto, el esposo de la reina Victoria, muere igualmente de tifoidea, como va a morir el 62 de tifoidea Ignacio Zaragoza, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que
muere Lerdo un día después del cumpleaños de Benito Juárez, ¿no? Es más, Benito Juárez lo va a ver a su casa el 21 de marzo, y él muere un día después. Y entonces es una cosa muy interesante porque no sabemos hacia dónde hubiera desembocado. O sea, piensen ustedes que al morir Lerdo, el que va a quedar como presidente de la Suprema Corte de Justicia es González Ortega, y González Ortega le va a pedir a Juárez la presidencia en 65, y se habla del golpe de Estado de Juárez, porque le dice, pues no te voy a dar la presidencia porque tengo facultades extraordinarias, no hay posibilidad de hacer elecciones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, no sabemos qué hubiera sucedido con Miguel Lerdo, pero lo que vale la pena es que en esta idea de los hermanos Lerdo, el que va a acompañar a Juárez en sus andanzas va a ser Sebastián Lerdo de Tejada, que Sebastián Lerdo de Tejada es igualmente, igual que su hermano, una persona muy letrada. Acuérdense ustedes que había sido rector del Colegio de San Ildefonso, muy suficiente. ¿Se acuerdan ustedes lo que yo les decía de José María Iglesias y Sebastián Lerdo de Tejada? Muy conscientes de su saber, ¿no? Y finalmente, lo que yo quiero señalarles ya para terminar es lo siguiente. El pensamiento liberal económico va a ser una asignatura pendiente hasta que no llegue la paz porfiriana, ¿no? O sea, como decía, no van a llegar los ferrocarriles, no se van a hacer las grandes obras de los puertos, no se van a hacer una serie de cosas en infraestructura, el pago de la deuda, hasta que no se hubiera consolidado en el país, ¿cómo se llama? La paz. Vemos aquí, ustedes pueden ver una estatua de Lerdo, ¿no? De 1889. Vemos aquí la escuela pública en Tuxpan, Veracruz. Y vean ustedes la muy buena biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, que está en el centro, y una escuela, el CETIS número 7, que lleva el nombre de Miguel Lerdo de Tejada. Sus restos reposan en el Panteón de San Fernando, que si no lo conocen, yo los invito a que en algún momento vayan a verlo. Vean a ustedes las gentes que están ahí enterradas. Sin duda alguna es uno de los lugares muy emblemáticos. A pesar de que está el catafalco de Miramón, Miramón no está enterrado porque su esposa dijo que pues, no puede estar con sus enemigos en el mismo lugar. Muchas gracias.